y le entreguemos a Él todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para que Él pueda venir y en este tiempo, en este día de reposo, de descanso, en su presencia, Él pueda hacer todo lo que nosotros necesitamos y todo lo que Él quiere. Esa es la razón por la que Él nos convoca, nos llama, nos insiste que vengamos a su casa, al lugar que Él establece como casa de oración y lugar de oración, porque ahí es donde Él hace grandes y maravillosas cosas. Amén. Entonces, buenos días a quienes nos ven, nos visitan, nos acompañan por el Face, bienvenidos. Voy a revisar aquí así. Que este sea un día de bendición, de gloria para sus vidas. Amén. Dado eso, vamos a estar mirando lo que la palabra nos habla con respecto al Salmo 72. Es un salmo muy hermoso que nos recuerda lo que usted y yo como hijos, como iglesia, necesitamos tener muy, pero muy claro. Y como dice la palabra, como nos enseña la palabra, cuando el Señor Jesucristo oró por sus discípulos, que también oró por nosotros, le decía, Padre, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso, cuando meditamos en la palabra, es el tiempo en que el Señor, a través de su Santo Espíritu, está haciendo en nosotros. Nos está santificando, nos está enseñando, nos está liberando, nos está sanando, nos está restaurando, nos está proveyendo de lo que Él sabe que nosotros necesitemos. Amén. Así que oremos, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos. Venimos, Señor, a meditar en tu palabra y te pedimos que tú hagas a través de ella, Señor, lo que nosotros necesitamos, Padre, para hacer, Señor, esos templos vivos tuyos, esos hijos, Señor, que te honramos con todo lo que somos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el Salmo 72, Reina Valera, siempre meditamos en ella. Dice, bueno, el título que tiene habla de ¿qué? El reino de un rey justo. Sí los hay, sí lo hubo y lo sigue habiendo. Y más adelante solo será él. Pero aquí dice, oh Dios, ese es un salmo que escribió David para Salomón. Y dice así, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. ¿Creen ustedes que necesitamos un rey como ese? Amén. ¿Cierto? Claro que sí, pero mire, el Salmo 72 es un salmo que escribió el rey David en función del reinado de Salomón, pero también en función profética del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Porque ustedes y yo sabemos, y el que no lo sepa, pues bueno, es que empieza a aportar conocimiento, es que el único rey justo que ha habido sobre la tierra es el Señor Jesucristo. De resto, todos como en condición de hombres, pues fallan, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo no. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Aquí el rey David le pide al Señor que le dé sabiduría, que le dé sabiduría al rey, para que él tenga el juicio necesario, la sabiduría necesaria para gobernar. ¿Con qué propósito? Para que pueda juzgar a las personas de manera justa. Tratando siempre, cuando nosotros tratamos a las demás personas de manera correcta, pues estamos siendo justos, ¿verdad? Al igual aquí, el rey David hace esa súplica y esa petición a Dios
para el reinado o el gobierno de su hijo Salomón. Y él recibe la respuesta, porque sabemos que si hubo alguien sabio, fue Salomón. Eso a mí me llena de gozo porque, wow, esto lo pidió el rey David para su hijo Salomón y el padre se lo concedió. Obviamente no podemos olvidar que Salomón, en su condición de hombre, también tuvo su desliz. No fue perfecto. Ustedes y yo sabemos de esa parte de la vida de Salomón, ¿verdad? Pero que el Señor respondió. Entonces, porque solamente una persona que gobierna con justicia tiene esa autoridad para hacer que quienes viven bajo su reinado, su gobierno, operen de la misma manera. Entonces podemos entender por qué el mundo está como está. Porque quienes gobiernan, ¿cierto? Quienes tienen esa autoridad, bueno, de gobernar, no con la autoridad de la integridad y la justicia que se debería. Por eso hoy vemos una humanidad pero tan llena de injusticias, de corrupción, de maldad, de egoísmo, de codicia, de avaricia. Y no nos vayamos a las naciones y a los gobiernos, entremos al interior de nuestras casas. Estamos siendo esos reyes que gobernamos con justicia, porque mire, esta justicia todos la necesitamos. Porque a Dios todos nos ha otorgado un nivel de autoridad. Entonces en el interior de nuestra casa nosotros como reyes vamos a colocar, yo soy la reina de mi casa. A mí me han dicho mucho eso y yo me lo estoy creyendo. Pero si me lo creo necesito tener claro que necesito una autoridad para reinar. Y esa autoridad solo me la otorga cuando soy justa, cuando soy íntegra. Y esa justicia empieza por el conocimiento, tener el conocimiento del único que ha sido justo y que seguirá siendo justo, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos tener esa conciencia. ¿Por qué nuestro entorno no está viviendo en la plenitud, en la bendición? Bueno, hoy hay una palabra que a veces como que no nos gusta tanto cuando el evangelio se trata en prosperidad, pero no meramente financiera, sino en todas las áreas de nuestra vida, que nuestra paz, nuestra armonía, nuestra coinonía esté siendo ministrada por esa justicia que solo recibimos del Señor Jesucristo. Entonces, vemos que cuando nosotros queremos y creemos que tenemos esa autoridad, necesitamos ser conscientes de si en verdad la hemos recibido de aquel que la da. Bajo cualquier circunstancia de nuestra vida debe ser de justicia, de hacer lo correcto, de tomar las decisiones correctas. Esta es una señal que nos hace ver como verdaderos hijos de Dios, pero yo diciendo que soy hijo de Dios, que soy cristiano, que soy miembro de su pueblo, pero actúo de manera injusta, incorrecta, o sea que no vaya acorde con lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, pues ahí hay un problema, ¿cierto? Y entonces cuando el Señor nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Entonces si yo estoy sembrando, estoy llevando un estilo de vida de injusticia, de egoísmo, de maldad, de soberbia, de arrogancia, de todo eso que nunca vimos en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces estoy mal enfocado, estoy enfocando más la vida de lo que es una vida en Cristo. Amén. Lo segundo que vemos ahí, bueno, eso era lo primero. Y lo segundo que vemos es que todo cuando leímos esos primeros 4 versículos, pero si ustedes leen el resto del Salmo, está hablando de cómo se manifestó ese reino. Dice, te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. O sea que es un rey que eterno, para todos los tiempos, de generación en generación. Dice, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada y como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna.
sea, eso realmente es lo que estamos viendo en nuestras vidas, en el interior de nuestros hogares, esa paz, ¿m? Esa justicia. Dice el 8, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. O sea, es un rey que es soberano sobre todas las cosas. Dice que aquí sus enemigos lamerán el polvo. O sea, nada se quedará sin que Dios haga justicia. O sea que no nos engañemos, dice el rey, el 10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él y todas las naciones le servirán. O sea, que es un rey al que yo necesito ser consciente que él espera que yo le sirva, ¿sí? No porque no sea, qué sé yo, un pastor o no, o sea, si en verdad he establecido, he decidido por voluntad propia que Él sea mi Salvador y mi Señor, yo debo ser consciente que Él espera que así como Él mismo nos dio ejemplo, que Él no vino a ser servido, sino a servir, y miren de qué manera, con su propia vida, yo debo ser consciente que mi vida debe ser de servicio. Tengo que servir para algo. Amén. Bueno, porque, dice el 12, Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Amén. O sea, para mí estas son palabras que me llenan de esperanza, de gozo, de confianza para con mi rey. Dice el 13, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. O sea, que aquellos que sufren, que padecen, esos mártires del evangelio, esos hombres y mujeres que son fieles primeramente a sí mismos con respecto a su doctrina, a su fe, que no la venden por un plato de lentejas, que no terminan por agradar al hombre, al que está al lado, siendo infiel para con lo que dice creer o lo que cree, sino que se mantiene firme para con él, sin importar al precio que sea. Ese es el rey que nosotros tenemos. Es que nuestro rey no es el rey que de pronto gobierna hoy. ¿Qué nación hay rey ahora? ¿En España? ¿Sí? No. Ni se parece. El rey que nosotros tenemos es un rey perfecto. Y que espera de nosotros que nos ocupemos, que tengamos la determinación de querer, de buscar ser como Él. Y no conformarnos con que, ay, no, Él ya hizo la obra por mí, yo ya soy, Él me santificó, Él me sanó, Él me libró, No, Él mira mi corazón de fidelidad y de anhelo por ser cada día más como Él, como ese Rey perfecto. Amén. Dice el 15, vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. O sea, no es un rey de un día, de un domingo, de un tiempo, no. Todo el tiempo. Nuestra vida debe ser ofrenda, olor fragante para él. Dice, será echado un puñado de su grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. O sea, es un Dios abundante, es un Dios que prospera en todas las áreas y que esa prosperidad se hace manifiesta, no porque sea nuestro eslogan, no, es que se nos note que Él, por cuanto Él ha sido el que ha venido a darnos vida, esa semilla creció, se multiplicó, seguirá creciendo en nosotros, entonces podremos y seremos de los que reflejemos esa vida de bendición y de prosperidad que Él solo da. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en Él
todas las naciones lo llamarán, ¿qué? Bienaventurado. Qué hermoso, ¿no? Conocer este rey que nosotros tenemos. Y dice al final, dice, bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Cuando dice ahí en el versículo 18, bendito Jehová Dios de Israel, el único que hace maravillas. Es el único. Ahora le otorgan a uno, no, ay, no, el niño hizo, qué sé yo, no, es que él hace maravillas con las manos. No, es que hace maravillas con... Porque tenemos una imagen, un concepto de lo que es ser algo maravilloso. Y a la verdad, como aquí lo dice la palabra, Él es el único que hizo la maravilla de redimirnos, de salvarnos, de rescatarnos, de darnos una nueva oportunidad. Solo Él lo pudo hacer. Él es el único que hace maravillas. ¿Habrá alguna maravilla más grande que esa? No la hay. Ni siquiera se parecen. Todas las otras maravillas son efímeras. ¿Sí? Conocemos cuántas maravillas hay determinadas en este tiempo. La séptima, la octava maravilla, bueno, hay tantas cosas. Pero a la verdad, la única maravilla con la que contamos es con esa que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario para redimirnos a nosotros, para darnos una nueva vida y para que tengamos esa vida no solamente en esta tierra, sino en el reino venidero, en la eternidad. ¿Lo hace aquí? Claro que sí, Él hace diferencia entre quien le sirve y quien no. Pero entre tanto, nuestros ojos puestos en esa eternidad que el Señor Jesucristo nos promete. ¿Quiere usted este rey? ¿Conoce usted este rey? Y es muy poco lo que yo pude haber o pudimos haber reflexionado con respecto a este rey. Es nada. Pero quiere usted y conoce este rey. Porque mire, usted y yo sabemos, ¿cierto? Que queremos ese rey salvador. Claro, nos gusta, la humanidad quiere un salvador, necesita ese salvador. Empezando porque queremos que nos salve de las deudas, queremos que nos salve del fracaso matrimonial, queremos que nos salve de la enfermedad, queremos que nos salve del peligro que está en las calles. Claro, nos fascina ese Salvador que nos salvó por voluntad propia, porque que sí, para redimirnos de nuestros pecados, nos fascina, nos agrada, eso es rico. Gracias, Señor, por ese Salvador. Pero no queremos ese Señor. Porque el Señor es el que nos dice qué hacer, cómo vivir, de qué manera reaccionar, cuál es el camino que debemos seguir. Ese es el Señor. Entonces ahí es cuando se pierde, ¿sí? Ese camino tan claro para que nosotros en verdad seamos esos hijos de ese rey, esos súbditos, decía hoy el devocional de ese rey. Pero no, el Señor está esperando que nosotros entendamos que no hay Salvador, sino hay Señor, que necesitamos al Salvador, y eso podrá ser efectivo en mi vida si Él es mi Señor también. Y ese Señor es el que me llama a buscar su dirección, su consejo, a conocerlo a través de su palabra. Yo no puedo decir, ay, sí, yo creo y quiero a mi Señor, y la palabra de Él representa, o sea, consulta más el celular, la televisión, el periódico, los libros, y no porque sean malos, que la palabra. Entonces tenemos un problema. Nuestro Señor no está siendo el que nos va a dar salvación, el que nos va a asegurar ese camino para llegar hasta donde Él está preparando moradas eternas para nosotros. Y es voluntario, Él no obliga a nadie. Pero la iglesia sí necesitamos ser conscientes en este tiempo de que así como anhelamos, amamos ese Salvador, será cierto si en verdad lo vemos y lo establecemos como mi Señor, a quien yo
me sujeto a través de su palabra y pongo por obra y obedezco y le conozco y le conozco y le busco y cada vez anhelo más de Él. Amén. Entonces, oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos lleva, Señor, a reflexionar, a conocerte, Señor. Cómo eres tú, Señor, Rey y Señor, perfecto, eterno, Salvador, misericordioso, bondadoso, poderoso, pero también justo. Y que espera, Señor, que busquemos, Señor, como tus hijos, esa justicia para vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, para lograr, Señor, vivir, Señor, y llegar, Señor, a ese lugar en el que tú nos esperas para la eternidad, Padre. Gracias, precioso Jesucristo, por ser ese Señor, ese Salvador. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos muestras el camino, el que nos das el entendimiento, la revelación, el discernimiento, pero también la fortaleza, la sabiduría para vivir conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor siga obrando, edificando nuestras vidas en Él. Bienvenido, pastor. Vamos a Navidad, ¿no? Se nos nota. Estamos muy navideños. Bueno, amado Señor, gracias te damos porque en esta mañana tú empiezas a hablarnos de la necesidad de reconocer ese Rey bueno y bondadoso que eres tú. Y que necesitamos que tú reines pronto, no solamente en nosotros, sino en nuestro hogar, en nuestra nación, en la tierra, Dios, que establezcas tu reino en este tiempo. Por eso hemos venido a este lugar, porque tú nos has traído, porque tú nos has dado el querer como el hacer y porque nos has permitido ser obedientes a este llamado, Dios. Por favor, glorifícate y danos el entendimiento necesario para poder poner por obra lo que tú nos enseñas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el altar del sacrificio es un lugar de reconciliación. Ya nosotros nos hemos familiarizado con el tema del tabernáculo, ¿verdad? Hablar del tabernáculo ya como que se nos hace una imagen donde hay un recinto rodeado de carpas, cuando hay una puerta muy grande y hermosa, muy vistosa, de 4 colores, y que al entrar hay un altar de sacrificios. Hoy quiero que detallemos ese altar, porque ese altar no es solamente casual. El que cuando uno entraba al tabernáculo, entraba y al encontrar esa puerta maravillosa, lo primero que encontraba era el altar de sacrificio. Y hace 8 días hablábamos que allí fue donde se presentó Jesús una vez y para siempre. Hoy quiero hablar sobre el hecho de que debemos de detallar ese altar del sacrificio. ¿Cómo es ese altar? ¿Sí? Y entonces en el libro de Éxodo capítulo 27, Éxodo 27, versículo 1 dice lo siguiente: harás también un altar de madera de acacia. ¿Cuáles medidas? De 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura será de 3 codos. Se supone que un codo son aproximadamente 50 centímetros, 60 centímetros, dependiendo de las medidas y dónde estén. ¿Sí? Pero estas medidas tienen una razón de ser. ¿Sí? A veces uno cree que todo es porque sí. No. Resulta que el número 5 en la Biblia es un número de autoridad. ¿Sí? De responsabilidad. No de autoridad, sino de responsabilidad. ¿Sí? Ahora, la Biblia en Éxodo 20, cuando uno lo lee, si usted desea mirar, está el decálogo, ¿sí? Y en él habla de 10 mandamientos. Los primeros 5 son 10 mandamientos que
tienen que ver con Dios. El hombre debe de obedecer a Dios. Pero los otros 5 tienen que ver con mi relación con mi prójimo. ¿Sí? Entonces son 5 para con Dios, 5 para con mi prójimo. 5 codos de ancho y 5 de largo. Responsabilidad. Entonces, ahora, también vemos que para el hombre, el ser humano fue creado con 5 dedos en la mano derecha, 5 en la izquierda, 5 dedos en los pies, en el pie derecho y 5 en el izquierdo, ¿verdad? Ahora, las manos representan las obras. ¿Qué es lo que yo hago con mis manos? ¿Verdad? Mis pies representan hacia dónde me dirijo, por dónde camino, por dónde ando, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos sentidos tenemos? 5, ¿verdad? Entonces, ese altar está abrazando todo lo que el ser humano es delante de Dios y delante del mundo, ¿sí? Y entonces podríamos decir que en este sentido seguramente hemos fallado con nuestros sentidos, hemos mirado lo que no debemos de mirar en ocasiones, hemos escuchado lo que no debemos de escuchar, hemos hablado y dicho cosas que no debemos. Claro que sí, creo que hemos fallado con todos nuestros sentidos, pero también fallamos hacia donde nos metemos, donde nos dirigimos o lo que andamos, en lo que andamos, ¿sí? Entonces esto nos lleva a pensar que hemos fallado en todo, ¿sí? Y esta es la razón por la que Dios el Padre entregó a su Hijo en sacrificio por toda la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces eso es lo que nos dice Juan 3:16, ¿sí? Oiga, no hay forma, o sea, nosotros metimos las de caminar en todos los sentidos. Por eso hay un altar de sacrificio donde en ese sacrificio, si el pecado es causa de muerte, yo debería de morir en ese altar del sacrificio y ahí se consumiría todo lo que en mí representa y lo que hubiese podido causar pecado dentro de mi relación con este mundo y con Dios. ¿Me estoy dando a entender? Es un todo. Por esa razón, el altar nos habla del sacrificio, pero un sacrificio total. ¿Quién pudo hacerlo? Sino solamente Jesús. Jesús fue el único que pudo venir y pagar el precio por todo lo que yo cometí, con mis manos, con mis pies, con mis sentidos, con todo mi ser. Él fue el único. Y por eso en él dice que toda la humanidad puede ser salva si cree en él, para que no se pierda. ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo único que nos permite recibir ese regalo de la salvación? Creer en él. Creer, o sea, ese creer es un constante, no es un pasado ni es un futuro, no es yo creí o yo creeré, no, creo, por cuanto creo soy salvo, por cuanto creo soy redimido, ¿sí? Entonces, ¿cuándo? Resulta que cuando además vemos que ese altar es como cuadrado, o sea que tiene 4 lados. ¿Eso qué implica? En el libro de Génesis 8:22 nos habla de las 4 estaciones, ¿sí? Y de los 4 puntos cardinales, ¿sí? Que nos hablan de tiempo y de espacio. De eso nos habla el altar también, el altar del sacrificio. O sea, cuando el hombre pecó, contaminó todo. Cuando el hombre pecó, contaminó la tierra en todas sus especies. Contaminó hasta el aire que respiramos. Todo lo contamina el hombre. Pero el único que lo purifica y lo santifica es Dios. ¿Sí? Ahora, por eso en el tabernáculo veíamos una puerta y esa puerta, ¿cuántos colores tenía? ¿Sí recuerdan?
4 colores. ¿Cuántos evangelios son? 4. Nos hablan de las 4 etapas o las 4 facetas de Cristo como el Hijo de Dios, como el único que puede traer redención a la humanidad. Ahora, Dios es muy cuidadoso en no dejar nada a la deriva. Por esto podemos decir que Jesucristo nos reconcilió con el Padre al pagar con su vida, muerte y resurrección todas nuestras faltas, todos nuestros pensamientos, acciones u omisiones, pasadas, presentes o futuras. O sea, Dios todo lo concatenó, ¿sí? El hombre lo esparció y esparció con su pecado, el pecado sobre todas las generaciones. El único que podía recoger todo ese reguero, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios, por lo cual Él, en su propia vida, asumió el pecado de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Pagó por el precio del pecado de toda la humanidad, ¿sí? Del tiempo de los apóstoles, del tiempo de los reyes, del tiempo actual. Y aún si vivimos acá más años, siempre la respuesta será Jesucristo. O sea, el hombre no encontrará redención o reconciliación fuera de Dios, fuera de Cristo. Nunca la va a encontrar. Por eso el hombre anda divagando, ¿sí? Y anda como buscando la solución a todo ese vacío que tiene dentro de su corazón. Pero solamente cuando se encuentra cara a cara con Dios, es que haya la respuesta, ¿sí? Pero hay un objetivo muy claro para qué es, y es que Dios quiere que seamos uno en Él, ¿sí? Y que reflejemos lo que dice Colosenses 4:7, cuando dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber. ¿Quién? Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Tíquico o Tíquico. Colosenses 4:7. Este era un discípulo de Pablo. Pero ¿cómo se refiere Pablo a su discípulo? Dice: amado hermano. ¿Qué es lo que nos debe de unir a nosotros, hermanos? El amor. ¿Qué me une a mí a Dios? Su amor, el cual me manifestó en el comienzo de la eternidad, en su Hijo Jesucristo, en su Espíritu Santo en mí. ¿Cierto? Cuando Él siembra su amor en mí, inmediatamente, ¿qué es lo primero que sucede cuando tú siembras algo? Que de esa especie empiezan a germinar y eso da frutos. Entonces, ¿en mí qué debe haber? Amor. O sea, nadie que diga que no conoce a Dios y que diga que ama es un mentiroso. Él no sabe qué es amar. No lo sabe, por más que quiera. ¿Sí? Entonces, Pablo le dice: amado hermano. O sea, ya Pablo recibió el amor de Cristo. ¿Usted cree que Pablo tenía, o Saulo de Tarso tenía amor por la iglesia cuando no conocía a Cristo? Los perseguía y los mataba. Sin embargo, conoce a Cristo, llena su amor, llena su corazón de amor y empieza a amar a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos a su vez amen. O sea, que el vínculo de la iglesia debe de ser el amor. Todo esto tiene que redunda en esa reconciliación. ¿Sí? Toda reconciliación viene por el amor. Si yo amo, yo perdono. Por eso hablamos de 1 Corintios 13, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que todo lo soporta. Cuando tú amas, tú perdonas, y el perdón es echar atrás y olvidar y no tenerlo jamás en cuenta.
Cuando tú perdonas, tú no recuerdas. Podríamos decir que el ser perdonador es una persona que no tiene memoria del mal, sino que todo lo olvida. Se acabó, murió, hasta ahí fue, no más. Entonces, cuando no hay amor, es imposible que llegue la restauración. ¿Cómo puedo yo restaurar? Si yo no amo a mi esposa, ¿cómo puedo decir que la perdoné? O que ella me perdonó a mí todas mis canalladas. Si no hay amor. Pero ¿cómo recibimos ese amor? No lo recibimos de nosotros mismos, lo recibimos de Dios. Cuando Dios viene a nosotros, el amor tiene que manifestarse. ¿Para con quiénes? Para quienes nos rodean. ¿Cómo expreso yo mi amor si no es en mi primer círculo? Mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi familia. ¿Y cuál es la mayor expresión de amor que yo puedo tener? No es alcahuetear, es bien formar a través y a la luz de la palabra. ¿Sí? Entonces, si teníamos un hogar desordenado, oye, pues vamos a perdonarnos y vamos a establecer este hogar conforme a la voluntad de Dios. Yo no puedo seguir pensando en las rencillas de hace 20 años, porque entonces no habrá restauración a nivel de familia, a nivel de mi casa. Yo no puedo pensar en lo que me hizo mi hijo cuando tenía esto y que, no, ya lo perdoné, ya lo que me hizo mi papá, no, pues uno ya se suelta eso. ¿Se imaginan ustedes a Dios con el perdón que a veces damos nosotros? Ay, sí, yo ya lo perdoné, pero no moleste más, pero Ay, sí, ya yo la perdoné, pero es que usted es muy... No. ¿Se imaginan Dios diciéndonos lo mismo? No habría perdón, no habría reconciliación y no tendríamos esperanza alguna. Por eso como cristianos debemos de reevaluarnos, reajustarnos a la verdad de lo que es el Evangelio. Desde el principio, desde el tiempo del altar, del tabernáculo, desde ahí el Señor nos está hablando de qué es lo que realmente Él quiere. ¿Sí? Y lo refleja y lo declara en este versículo. Amado hermano, amado esposo, amada esposa, amados hijos, amados hermanos, en este entrañable amor que recibí por gracia de parte de Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, yo te amo y aquí estoy para servirte. Quiero ser protagonista de tu vida para bien. Si algo necesitas, cuenta conmigo. Oye, estamos pasando trochas de adversidad, dame la mano y la pasamos los dos. Yo quiero que superemos nuestras adversidades. Yo quiero que mi vida, que mi hogar, que mi casa, que nuestras familias sean honra para Dios, sean reflejo del amor de Dios en nosotros. Pero ¿cómo podemos decir que creemos en Cristo si andamos en contiendas? Si mi hogar no es digno delante de los ojos de Dios. O nuestras relaciones como hermanos, ¿qué tal nosotros agarrados? Hablando, murmurando, diciendo cosas el uno del otro. ¿Qué amor habría en eso? Sería terrible. Pero lo segundo es que él dice, fiel ministro. Fiel. Y esta es otra palabra que es tan fuerte para este tiempo porque es como... Yo creo que esto de la fidelidad es como buscar una aguja en un pajar. Porque el hombre se ha vuelto infiel. Hablo del hombre no en género, sino como humanidad. La humanidad se ha vuelto infiel. Pero hemos patrocinado este cuento de la infidelidad de tal manera que permeamos a todo el mundo con la infidelidad. ¿Sí? Y esta es una de las características que nombra Pablo de Tíquico, le dice. Entonces le dice, es que tú eres mi hermano, pero eres fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a la doctrina, fiel a Dios primeramente, fiel a tus convicciones, fiel a tus hermanos,
Pablo le dice, lo da como testimonio porque ha sido fiel con él. Porque lo que le ha enseñado Pablo a Tíquico, ¿sí? Tíquico, ¿sí? Entonces, él ha sido fiel para replicarlo. Él no está hablando de otra cosa. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es tan importante que una iglesia tenga una misma doctrina, un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma fe? Porque eso habla de la fidelidad, ¿sí? ¿Cómo puedo yo tener una identidad si estoy renegando? Es como los hijos que se avergüencen de los papás. Yo no sé si ha tenido la experiencia de que un hijo se avergüence de su padre o de su madre. Debe ser algo muy doloroso. Yo recuerdo que una de las cosas que era muy denigrante en el pasado era decir que uno era hijo de la empleada de servicio. Pero yo amé tanto a mi mamá que para mí ella siempre ha sido orgullo, porque lo que me enseñó fue que ella hacía lo que fuera por amor a sus hijos, con tal de que tuviésemos que comer, un techo, una cama, un estudio. Ella hacía lo que fuera. Y no me avergoncé nunca de decirlo. Y no me avergüenzo ahora porque hoy, a los 87 años de edad, esa mujer hizo por mí lo que nadie hubiese hecho. Lo que no hizo mi papá con posibilidades, lo hizo ella. Por eso, por fidelidad, la honro. ¿Sí? De igual manera, si nosotros somos parte de una familia, usted no puede aceptar. ¿Por qué las mujeres, las señoras, no aceptan infidelidades de los esposos? Porque demandan la fidelidad. ¿Por qué los esposos demandamos fidelidad de nuestras esposas? Porque queremos exclusividad. ¿Por qué demandamos fidelidad con los hijos? Oiga, si empezaron a trabajar, pues la fidelidad es que si empezó a trabajar, empiece a ayudar, empiece a colaborar. ¿Sí? Sí, esos son principios de fidelidad, de entender de que somos parte de. Y Pablo le resalta esto a su discípulo diciéndole, tú eres fiel. Y nosotros necesitamos establecer esa fidelidad, no solamente en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, sino también con la iglesia. No podemos ser infieles. Si usted no quiere recibir infidelidad, no la siembre. ¿No se supone que uno siembra lo que uno cosecha lo que siembra? Esa es una ley espiritual, también natural. Entonces no sembremos infidelidad. ¿Cómo es posible que esos padres que estuvieron con nosotros en los tiempos más difíciles, donde éramos incapaces, éramos vulnerables, ellos dieron su vida por nosotros? No eran perfectos, pero lo dieron todo por nosotros. Ahora vaya, mire hoy en día cómo están los ancianatos, llenos de abuelos abandonados. ¿Por qué? Por infidelidad de unos hijos, de unos nietos, de una familia que quizás no recibió la enseñanza de la fidelidad. Terrible. ¿Por qué? Porque eso se hace inherente. Tú te vuelves, mira, la gente habla si yo hablo de infidelidad, uno inmediatamente lo piensa es en el matrimonio, ¿no? Pero uno es infiel en todo lugar, en todo lo que hace, uno puede ser infiel, uno puede ser infiel hasta consigo mismo. Es infiel hasta cuando hablamos del uno o del otro. Perdemos la identidad. Eso es algo tremendamente corrosivo. Entonces, ¿qué es lo que demanda Pablo y qué es lo que nos dice? Que debe haber una relación primero de amor y segundo, de fidelidad. Y lo tercero, él dice ministro o servicio.
con siervo en el Señor. La palabra siervo significa servicio, servir. Cuando el Señor nos llama es a servir. Él dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida por otros. De eso se trata la vida. Si usted quiere que su vida adquiera sentido y quiera proyección, usted tiene que aprender a que su vida tiene que ser una vida de servicio. Servicio en todos tus entornos. En el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno de estudio, en el entorno de la iglesia, en el entorno social. Siempre la actitud tiene que ser de servicio. Entonces, si ponemos en práctica esto, yo creo que todo cambiaría, nuestro concepto de vida, y entenderíamos el por qué el Señor vino a traer reconciliación a la humanidad. La reconciliación se refleja en estas tres cosas. ¿Eres una persona que ama? ¿Eres una persona fiel? ¿Eres una persona de servicio? Entonces tú eres cristiano. Tú eres un hijo de Dios. Si le sirves a Dios, si amas a Dios, ¿cierto? Eso es importante, que ames a Dios, que seas fiel a Dios y que sirvas a Dios. Es importante que ames a tu familia, que seas fiel a tu familia y que sirvas a tu familia. Es importante que ames a la iglesia donde el Señor te ha colocado, que le seas fiel y que sirvas allí. Esa es fidelidad. Ahí es que somos cristianos, no es solamente de palabra, no es solamente de que yo soy cristiano, yo me congrego donde pueda, pero igual soy cristiano porque Cristo vive en todas partes. No. Entonces, entendiendo esto, ¿para qué es que el Señor nos reconcilió en el altar del sacrificio? Para que seamos uno en amor, fidelidad y servicio. Es eso. ¿Uno en qué? Amor, fidelidad. Es eso. Si tú eres fiel, mira, si somos fieles en donde quiera que seamos, practiquemos estas tres cosas, amor, fidelidad y servicio, allí es como una planta que se cuida. Mire, esta planta hace 8 días estaba lo más de hermosa con todos sus tallitos paraditos. Pero dejé de echarle agua por ese solazote que estaba haciendo y el sol y la falta de agua llegó y ¡pum! Hasta ayer volví a echarles agua y otra vez están cogiendo fuerza. ¿Sí? Porque la vida se alimenta con estas tres cosas y necesitamos reflexionar para... Estamos culminando un año y la pregunta es, ¿no estamos iguales que el año pasado? ¿Seguimos en las mismas con los mismos? Necesitamos un cambio. Y hoy el Señor nos quiere concluir. Ama, sé fiel y sirve. Punto. Ahí estará reflejado mi amor, mi fidelidad y mi servicio, el cual ya te presté a ti. Amén. ¿Nos habló el Señor? Amén. Amado Padre y Dios eterno, queremos darte gracias en esta mañana por el mensaje, por tu palabra que es viva y es eficaz. Dios, y tú has ministrado a nuestros corazones a través de ella, enseñándonos que en el tabernáculo, en ese altar del sacrificio, tú trajiste reconciliación. Y que esa reconciliación tiene que ver con el amor que tú nos has dado, con la fidelidad que has sembrado en nosotros y cuánto nos has servido, Señor. Tú nos diste ejemplo, amado Cristo, porque de tal manera nos amaste que siendo aún pecadores, tú moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Esa enseñanza de amor nos lleva a entender que debemos de por amor perdonar, Señor.
y reconciliarnos y tener nuevos comienzos, Dios. Nuevos comienzos de amor que, Señor, honren tu nombre, en el cual tú te veas reflejado. Pero también nos enseñas de tu fidelidad, la cual sembraste en nuestras vidas, para que seamos también fieles, para que establezcamos la fidelidad como un principio, primeramente contigo, conmigo, con mi prójimo, con tu casa, con tu iglesia, Señor. Que no te cambiemos por un plato de lentejas, que no cambiemos lo que tú has sembrado durante años por un momento emocional o emotivo, Dios. Por favor, glorifícate. Y el servir, Señor, ayúdanos a servir, a ser útiles, no solamente hacia adentro de nosotros, sino hacia afuera. El servicio tiene que ver con los demás, con lo que yo pueda aportar para los demás, no con lo que puedan hacer para mí. Por eso bien dice tu palabra que tú no viniste a ser servido, sino a servir y aún a dar tu vida en aras de ese servicio. Y así nos lo demostraste y así lo hiciste en esa cruz del Calvario, para reconciliarnos en el altar del sacrificio, en el altar del holocausto, Señor. Y allí lo hiciste una vez y para siempre, para lavarnos, limpiarnos, redimirnos de la maldición del pecado, para que fuésemos nuevas criaturas, para que al morir tú, todos muramos juntamente contigo, Cristo, al pecado, a la rebelión, a la rebeldía, a la infidelidad, a la falta de amar, y poder establecer los principios de tu palabra, sirviendo, Señor. Por favor, glorifícate. Ayúdanos, Padre, que no se nos olvide. Se supone que este es el mes en el que el mundo cristiano celebra, Señor, tu nacimiento, pero es el primer lugar que abandonan, Señor. Se esparcen, Señor. Se alejan de ti. Siempre hay una excusa, Dios. ¿Qué fidelidad es esta? ¿Qué amor es este, Señor? ¿Qué servicio es este? Por favor, ayúdanos a recapacitar y a enderezar nuestras sendas para ver que haya un verdadero cambio, Señor, en medio de estas vidas, para que te busquemos mientras puedes ser hallado, en tanto que estás cerca, en tanto que hay oportunidad, Dios. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y ayúdanos a servir a otros, recordándoles que eres tú el que debe ocupar el primer lugar en el día de reposo. Tú y solamente tú, Señor. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, los que nos siguen por Facebook Live, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperando siempre que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ustedes y que los guíe para que un día se establezcan en una congregación y entren a ser parte de ella activamente para amar, ser fieles y servir. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.